Buen día para todos. En esta ocasión vamos a hacer un rigging de este personaje en el cual vamos a aplicar varias, varias, varios controles y varias técnicas para poderlo, para poder hacer el rigging. Entonces vamos a comenzar. em, Vamos primero a tomar este ojo. Tenemos acá para explicarles cómo está compuesto. Entonces tenemos unas subdivisiones en la parte, acá hay unas subdivisiones en la parte media, en la cual vamos a, que, a colocar nuestro primer hueso en la parte de abajo hasta la mitad y otra para la cabeza. Vamos a colocar también otros huesos acá en esta mechita que tiene el personaje. Y acá pues es un ejercicio más que todo para algunas dudas que uno a veces tiene cuando empieza uno a hacer este tipo de rigging, uno no sabe cómo debe vincular los elementos. Por ejemplo, estos son accesorios, el cuerpo está en en un solo elemento, que es esto, la mecha y lo que es el cuerpo, la cabeza y la parte de abajo. Lo que es el ojo y este aro que tiene en la cintura, un poquito más abajo de la cintura, son ya elementos que son accesorios, o sea, no están dentro de la malla principal. Entonces, cuando nosotros trabajamos en personajes, siempre se nos van a presentar este tipo de cosas que tienen accesorios eh, y van aparte de la malla principal. Entonces a veces no sabemos es cómo vincularlas a nuestro personaje y a veces eh, aplicamos ciertos efectos y etiquetas que cuando hacemos el rigging no nos van a funcionar. Entonces aquí es como para despejar ese tipo de dudas que por lo general llegamos a tener cuando estamos empezando a riguear nuestros personajes. Entonces, vamos a iniciar. Voy a hacer primero lo lo del ojo. Pues como ya saben, esta versión de Cinema ya tiene este botoncito que nos deja visualizar solo lo que estamos seleccionando. Y para este ojo, pues vamos a necesitar una textura. Esa textura las podemos hacer en Photoshop. Voy a traerla acá. Es simplemente una textura, el formato es cuadrado. Y tengo aquí dos tipos de ojos, uno azul y uno un poquito como naranja, cafecito, casi naranja. Entonces cualquiera de estas podemos usarla. Entonces es simplemente un ojo en la mitad. Entonces voy a traer esta.
Acá le voy a aplicar, le voy a eliminar esta reflexión y le coloco esta heredada. Esa se la colocamos ¿qué? A nuestro ojo y voy a entonces a desactivar esto y vemos que está aquí, quedó, quedó un poco corrida hacia allá y vemos que también está como, no está redondita. Entonces eso lo podemos modificar desde acá, teniendo seleccionada la textura y le vamos a dar acá una vuelta. Y vemos que allá queda más o menos con la proporción que viene en nuestra textura. La ubicamos ahí al frente y ya tendríamos la textura para el ojo. Ahora lo que tenemos que hacer es, voy a volver a desaparecer acá nuestro, nuestro personaje y dejamos solo el ojo. Y vamos a agregar un huesito. Nos vamos a la vista derecha. La textura la tenemos, la textura la tenemos duplicada, pero la verdad no nos altera aquí el, lo que necesitamos es que esta parte pues esté así libre. Nunca se va a ver esto, entonces no va a ser un problema. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarlo acá en líneas y vamos a activar esta herramienta de fijación de ejes y me voy acá a carácter y le voy a dar acá herramienta de junta. Vamos a verificar que si nos haya quedado en la mitad. Entonces tenemos acá desde este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Ahí está. O sea, tiene que quedar en la mitad porque si no, cuando vamos a girar, no va a quedar bien. Se va a mover del eje. Listo, entonces tendríamos esta parte así. Vamos a hacer editable tiene un radio de 19 y vamos a duplicar esta control C, control V. Vamos a quitar los y vamos a aumentarle, creo que a 20 estaría bien. Entonces a este le voy a quitar la textura y a esto le voy a colocar párpado.
Entonces este huesito que estoy haciendo acá es simplemente para poder girar el ojo. Entonces, entonces tenemos acá lo que es el párpado, que le aumentamos un punto al radio. Y tenemos la esfera, que este sería nuestro ojo. Ahora entonces vamos a seleccionar estas y le voy a decir carácter. Pues aquí vemos que este necesitamos hacerlo editable. Seleccionamos todo y le damos acá carácter enlazar. Listo. Entonces así ya nos queda, nos queda nuestro ojo. Este como es el párpado, este le vamos a quitar esto, le decimos limpiar y vamos a dejarle un color así, le quitamos la reflexión y vamos a mirar a ver cómo nos ve así. Entonces este sería para el párpado, lo voy a quitar por el momento y este sería nuestro ojo. Ahora, em, este párpado también tenemos que hacerlo editable y vamos a coger acá un booleano. Vamos a meter el párpado y el ojo, no, solo el párpado, solo el párpado. Pero antes de esto, entonces, cogemos un cubo. Esta es una opción de parpadeo. Lo podemos hacer ya en un tutorial anterior. Enseñé cómo hacer un rigging de ojo, el cual lo hacíamos de otra forma, lo hacíamos con una etiqueta Morph, con cámara derecha, y más o menos lo que busco es que nos cubra el ojo, más o menos por ahí, y menos, un poquito menos de alto y menos. Entonces vemos que es mucho, entonces le bajamos. Acá. Esta caja la vamos a hacer editable y le vamos a seleccionar esos puntos
Y los vamos a dejar así. Ahora lo que voy a hacer entonces es meter el párpado y el cubo. Y vemos que ya se ve de esta manera. Y lo que yo voy a hacer es mover esta caja para hacer el parpadeo. Ahora entonces me voy acá a desactivo esto y coloco mi ojo en la posición que se necesita, que es más o menos así. Ahora entonces vamos a colocarle los huesos al cuerpo. Entonces esto le vamos a colocar acá. Desactivo la subdivisión de superficie y voy a a ocultar el aro de acá y me voy a cámara derecha. Le doy líneas y acá entonces voy a carácter, herramienta de junta y como ya saben, entonces con clic oprimido control damos clic. Lo vamos a llevar hasta este punto y hasta acá, de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá. En algunas ocasiones, en este caso, pues el rigging es bastante sencillo, digamos que la colocada de huesos, entonces no tendríamos problema de colocarle el hueso al ojo al colocar estos de acá, pero lo hago es porque en algunas ocasiones hay tantos elementos que tenemos que colocarle huesitos porque tienen ciertas cosas, entonces se nos complica y esta es una forma, digamos que de hacerlo para que no veamos exactamente dónde queda nuestro centro. Podemos tener también los párpados aparte, o sea, los dos párpados, el de arriba y el de abajo, y colocarle a cada uno su huesito para que se muevan independientemente cada párpado. Como les digo, en el 3D siempre hay
varias maneras de realizar las cosas. Entonces, esta es otra manera, la hicimos con una booleana, que es una manera pues realmente sencilla. También podemos hacerlo por medio de texturas sin necesidad de colocarle un párpado, sino con la misma textura podemos simular lo que es el párpado, el de arriba y el de abajo, y podemos hacer el ejercicio. Entonces, esta es una manera de hacerlo y funciona aquí. Ya van a ver que funciona muy bien. Em, ya teniendo entonces nuestro personaje con los huesitos, los vamos a enlazar. Pues tenemos nuestros huesos. Este sería lo que es, vamos a colocarle cadera. El siguiente le vamos a colocar cabeza. Y este sería ya la que es vamos a colocarle mecha y mecha final. Mecha. Siempre es bueno renombrar los, los huesitos. Entonces, colocamos los nombres. Bueno, entonces ahora seleccionamos los huesos y nuestro personaje, el cuerpo. Le vamos a dar acá carácter, enlazar y ahora le vamos a dar carácter. Antes de esto voy a ocultarle el ojo para que no me estorbe. Listo. Entonces, mm, ya lo enlazamos y ahora le vamos a dar herramienta de peso. Seleccionamos nuestra cadera y vemos que toda esta parte está manchada de amarillo. Con control quitamos todo eso. Ahora nos vamos a la cabeza. La cabeza es todo esto. Ahora tenemos acá que es la mechita.
Listo, entonces ya tendríamos nuestro, nuestros pesos. Y ahora vamos a comprobar que todo esté bien. Entonces seleccionamos acá. Esto sería la cabeza. Seleccionamos todos los huesos y los dejamos en cero. Congelamos y así nos queda todo en cero por si tenemos que mover algo. Listo. Entonces vemos que ahí todo quedó perfecto. Como aquí la mechita y también. Ahora entonces seleccionamos la mecha y le damos en rigging una etiqueta IC. Teniendo seleccionado la etiqueta, vamos a mecha final y ahora no vamos a crearle añadir objetivo, sino vamos a crear una etiqueta dinámica para que se nos mueva a medida que se va moviendo el personaje. Bueno, entonces así ya nos quedaría esta parte lista. Ahora voy a crear esto. Ahora necesitamos es vincular estos elementos que tenemos aparte para que queden moviéndose también con nuestro personaje. Entonces ya como tenemos nuestro, nuestros huesos del ojo, que vamos a colocarle acá ojo. Este hueso entonces tendría que ir con la cabeza para que se mueva. Entonces voy a colocar estos, los voy a mover acá. Y así yo cuando mueva, es en la cabeza. Cuando mueva la cabeza entonces vemos que este no está vinculado. Entonces vamos a vincularlo a este. Seleccionamos estos dos y seleccionamos lo que es el ojo y la junta. De esta manera. Ahora vamos a carácter y le decimos enlazar. Y vamos a probar si esto funciona bien. Pues vemos que así ya quedó vinculado nuestro ojo al cuerpo. Ahora a esta mechita le voy a dar acá en la etiqueta. Le voy a dar acá en avanzado fuerzas, donde dices 9 de gravedad, le voy a dar 0. Pues así recobra la posición, no nos queda tan acostada. Y listo, entonces todo esto lo vamos a agrupar
Vamos a agruparlo. Voy a crear un nudo para agruparlo. Ese nudo lo voy a colocar en la parte más abajo de nuestro personaje. Así. Nos quede a ras del piso. Voy a meter todo eso ahí. Antes de esto voy a duplicar este nulo. Control C, Control V. Y meto todo lo que es nuestro personaje. Lo voy a meter dentro de este nulo. Y a la vez voy a meter, este le voy a colocar mm, monster. Pero ya con este, si yo lo muevo, ya se nos va a mover ahí. Y ahora voy a meter este dentro del el otro nulo. Entonces voy a colocarle acá monster em, composición. Así nomás. Monster con. Listo, entonces así tendríamos ya, o sea, todo nuestro elemento, nuestro personaje. Entonces veo que esto está como muy rígido y voy a ir acá y le voy a dar acá, vamos a ver cómo se quedó más duro, entonces lo voy a bajar. Creo que así nos quedaría bien. Entonces, listo. Ahora estando acá, vamos a esta raíz la podemos botar, ya no la necesitamos. Y me voy a meter acá al cubo y le voy a colocar acá eh, colocarle open, que es abrir y cerrar el ojo. Entonces a esto le voy a colocar una etiqueta de pose morph. Acá estando en la etiqueta, nos vamos acá donde dice puntos. Se nos crea una primera
una primera posición. Y acá ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es, estando, estando acá, ya teníamos seleccionados los ojos, los puntos de los ojos. Si no los vemos, entonces voy a desaparecer esto por el momento. Acá tenemos los dos punticos y los voy a correr más o menos así. Esto realmente no se va, vamos a dejarlo totalmente cerrado, a no ser que necesitáramos hacerle la línea, pues tendríamos que bajarle un poquito más acá. Entonces ya nos quedaría moviéndosenos el párpado. Listo. Ya podemos cerrar acá y podemos visualizar. Bueno, ahora entonces lo que voy a hacer es hacer un control de para hacerle un squash y un stretch, que ya también ya habíamos visto cómo hacerlo. Pues simplemente lo vamos a hacer rápidamente acá. Esto en este plano y lo voy a colocar en esta parte. Este círculo lo voy a meter en el control, en el nulo más, más, el que está más arriba. En este tenemos nuestro personaje y este contiene al personaje. Entonces, este es el que nos va a servir para eh, tener los controles dentro, que no se nos muevan con el personaje y no vayan a quedar aparte. Es importante hacer esto antes de hacer estos controles porque después se nos van a mover. Entonces es necesario hacer los controles dentro ya del nulo que va a ser definitivo. Entonces así no vamos a tener problemas. Si lo metemos después, se nos va a mover y nos va a tocar hacer un poco de cosas para que quede bien. Entonces, importante esa parte. Tenemos nuestro control. Esto le vamos a llamar control. O le vamos a colocar solo estirar y encoger. No nos quede tan largo. Entonces con este vamos a controlar el espacio y el estrés de nuestro personaje. Lo vamos a hacer exactamente como hicimos con la pelota. Si no han visto el tutorial, entonces les aconsejo que lo vean. Em, Aquí igual pues lo vamos a hacer. Entonces estirar y vamos a colocarle entonces, primero vamos a bloquear los parámetros para que todo nos quede en cero. Más o menos le vamos a dar esa distancia. Vamos a dejar un poquito más arriba y le vamos a dar congelar todo. Aquí ya nos queda todo en cero y a esto le vamos a dar en
una etiqueta de restricción para que solo se nos mueva de arriba a abajo. Entonces, protección y le damos acá a dar límite. Vamos a usar solo el Y, entonces le vamos a dar acá 25 menos 25 y 25. O sea, ese es nuestro rango. Menos 25 y 25. Entonces, si vemos acá, ya se nos va a mover. Solo en ese rango que le dimos. Para volver a la posición inicial, entonces damos control al 0 y él vuelve otra vez acá a los parámetros de 0, 0, 0. Listo, entonces ya teniendo esto, vamos a nuestra etiqueta. Primero vamos a mirar qué es lo que vamos a manipular y cómo. Entonces en Y vemos que si lo aumento, se alarga. Y si lo encogemos, pues listo. Entonces, más o menos, eh, teniendo seleccionado esta, le damos acá la etiqueta de expreso y vamos a llevar nuestro control, estirar y encoger acá. Como dijimos, nuestros parámetros solo están en el eje Y. Entonces vamos a coordenadas, transformar, posición Y. O sea, esto se va a mover solo en este parámetro. ¿Y qué es lo que vamos a mover? Entonces vamos a llevarlo este nulo, que es el que contiene nuestro personaje, y vamos aquí a traer nuestras tres coordenadas, transformar, escala, X, coordenada, transformar, escala, Y, coordenada, transformar, escala, Z. Entonces tenemos ya nuestras tres. A esto le voy a agregar entonces un rango de mapeo. Vamos a expreso, general, calcular y rango de mapeo. Ahí está. Nuevo nodo, expreso, calcular y rango de mapeo. Listo. Ahora este rango de mapeo va a ser definido por el usuario porque es una medida en metros o en centímetros, no me acuerdo. En todo caso es una longitud. Y la de acá también es, o sea, es una medida que no es grados ni nada, entonces la dejamos así, definida por el usuario. Acá mientras nosotros no conectemos nada, acá van a aparecer siempre estos 5. Entonces apenas nosotros conectamos, esta va a ser nuestra posición Y, que va a ir desde, o sea, vamos a mover, este primero corresponde al estirar y el encoger a estos dos. Entonces, lo que nosotros marcamos fue menos 25 y 25, que es el rango que se va a mover esto. Y este es el que se va a mover en el eje Y. Entonces vamos a tener en menos, vamos a tener eh,
0,7 y 1,2. 1,2. Entonces, ya con esto vamos a mirar. Pues tenemos esto tiene que estar en cero, ahí está, perfecto. Y ya nos queda, o sea, eso sería nuestra primera parte. Entonces, al cero para que vuelva a la posición inicial. Y ahora entonces necesitamos las otras dos para que cuando él se encoja, se anche y cuando él se estire, se encoja, se vuelva más delgado. Entonces acá vamos a jalarlo con control y estos dos parámetros son exactamente los mismos, o sea, son iguales. Este tenemos que modificarlo es porque es al contrario. O sea, cuando él está y lo conectamos una vez para que nos quede solo los cuatro. Y acá tenemos entonces, este no cambia porque este es el mismo. Entonces, esto queda exactamente igual. Pero acá sí. O sea, cuando él se encoge, o sea, cuando se reduce de tamaño, se va a aumentar. O sea, que es inversamente proporcional al de la escala Y. Entonces, este va 1,2 y este 0,7 o 0,7. Lo conecto a mi escala y este sí es exactamente, o sea, estos dos van a funcionar exactamente igual. Entonces, lo puedo conectar exactamente al mismo. Esto lo puedo sacar acá. Lo voy a hacer así como para tener un orden, para que les quede más fácil entender. Listo, entonces ahora sí, vemos que se aumenta de tamaño y cuando se estira entonces se encoge. Listo. Entonces ya tendríamos nuestro control de squat y stretch, estirar y encoger. Ok. Ahora entonces vamos a crear un control. Entonces vamos a crear acá un control con un objeto, un slime, forma de cuadrado, el cual le vamos a dejar 50 y 50. Lo voy a colocar acá, cámara frontal. Lo voy a colocar un poco más arriba, por acá, para que nos coincida con la grilla. Listo. Entonces este lo metemos acá, le damos coordenadas, congelar. Y ahora entonces vamos a crear un círculo. Ese círculo le voy a dejar 1
y lo voy a colocar en la mitad. Lo meto dentro de nuestro grupo y vemos que ahí más o menos están en la misma posición nuestro, nuestro cubo y nuestro círculo. Entonces estos dos coordenadas, congelar todo y que todo quede en el sitio. Ahora coloco el círculo, lo meto, lo hago hijo del rectángulo, de esta forma. Vemos que nuestro círculo cambió de posición acá, entonces a veces congelar todo y listo. También le voy a dar congelar todo. Ok. Entonces a esto le voy a dar acá control cabeza. Entonces este control nos va a servir para mover la cabeza. Le voy a dar acá también una etiqueta de protección como esta. Le voy acá, rigging y protección. Ahora entonces, si por el dado caso, porque suele suceder, que le damos esto y pum, se como que se sale de nuestro, nuestro círculo del cuadradito, entonces tendríamos que volverlo a hacer hasta que nos quede. Pero vamos a probar. Entonces aquí, cuando nosotros le damos acá y esto queda bien, quiere decir que colocamos bien, o sea, restringimos los parámetros para que quedaran en cero. Si no están en cero, él se va a saltar. Entonces acá le voy a dar ese control cabeza, lo voy a manejar en el eje X y en el eje Y. Pues vamos a tener esos dos. Habíamos visto los parámetros fueron 50 por 50 el cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos que colocarle acá. Em, pues aquí tiene 25 menos 25 y 25. Y acá menos 25 y acá 25. Quiere decir que este control solo se va a mover en ese parámetro. Y de arriba abajo también. Entonces vamos acá, seleccionamos al 0 para que vuelva a su posición inicial. Y ya se acabó. Está todo ya perfecto. Ahora vamos a colocarle una etiqueta de expreso. Llevamos nuestro control que se nos va a mover como
en dos coordenadas. Transformar posición X y coordenada posición Y. Tenemos esas dos. Listo, entonces ya tendríamos nuestro control de la cabeza. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a controlar? Entonces nos vamos acá y ese nos va a controlar este huesito, que es el que va a mover la cabeza. Entonces llevamos nuestro hueso de cabeza y vamos a ver que, cómo es que se va a mover. Entonces vamos a cámara perspectiva, nos vamos a nuestro hueso, coordenadas, y vamos a ver entonces en cuál de estos tres se nos va a mover. Pues para mover la cabeza hacia el frente, este es hacia el lado, entonces es la H, entonces cero. ¿Y hasta dónde? Entonces vamos a hacerle que nos pueda girar hasta el 25. 25 y 25. 25 para un lado y 25 para el otro. Menos 25 a 25. Ese sería entonces nuestra rotación H. Y ahora entonces miramos cuál nos lleva para el frente, que es la, mm, la P. Entonces, listo. Ya tenemos las dos cosas revisadas. Entonces vamos acá a vamos a coordenadas, transformar, rotación, H. Entonces la H se nos mueve hacia los lados, entonces podemos vincularla con y la otra es coordenadas, transformar, rotación, P. Entonces esta nos lleva para los lados, entonces la vamos a relacionar con la X y la P la vamos a relacionar con la Y. Acá hacemos exactamente lo mismo, un nodo, calcular rango de mapeo. Ya vimos los parámetros que necesitamos, entonces simplemente conecto acá posición, como es una medida de longitud, entonces definida por el usuario, y acá sí no, acá sí es una rotación, entonces va en grados. Entonces la rotación la tendríamos así, y ahora acá esta se va a mover entonces menos 25 a 25. Y los grados serían menos 25 a 25. Y este exactamente es el mismo, entonces vamos a duplicarlo con control.
y vamos a probar. Entonces nuestro control cabeza, entonces si yo lo muevo hacia arriba, hacia abajo, va a moverse hacia arriba y hacia abajo. Al cero para volver ahí y al cero para volver. Entonces ya tendríamos dos controles para el hueso de la cabeza y el del espacio el estrés, que es este. Ahora nos faltaría solo tener un control para el párpado. Entonces voy a crear un control. Voy a crear un control em, para para el párpado, para no tener que ir hasta la etiqueta, porque la etiqueta la tenemos metida acá, ¿sí? Entonces voy a crear un control, voy a colocar esto. Acá podemos usar cualquier objeto acá. Lo voy a colocar acá al frente para que sea más fácil. Entonces este lo meto dentro de nuestros, nuestro composición del monstruo. Y a este le voy a llamar párpado. Párpado. Listo. A esto le voy a dar entonces una etiqueta, una restricción primero para que solo se tenga que mover un poco. Y lo voy a colocar en el eje Z. Entonces le doy una etiqueta de protección. Acuérdense de acá antes de esto, colocar todo en cero. Pero aquí tiene que ir primero todo en cero. Ahora, teniendo ese ya en cero, ahora sí, le creo etiqueta de protección y le voy a dar posición, que es una posición acá, entonces es en Z. Le voy a dar, le voy a dar 25, 0 y 25. Pues vamos a ver. Entonces voy nuevamente acá, le voy a cambiar de -25 a 0. Voy a cerrar acá y ya está en 0 y listo.
Ahora creo acá un expreso, voy a párpado y acá entonces dijimos que es en Z, coordenadas, transformar, posición, Z. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a controlar? Entonces vamos a controlar nuestra etiqueta PoseMore, que es esta. Y ahora acá, para que todo nos funcione, entonces vamos a darle acá animar. Y jalamos nuestra etiqueta acá. Ahora, acá entonces buscamos propiedades de la etiqueta y acá donde dice pose cero fuerza, le hacemos ahí. Vamos a ver, lo conectamos simplemente así. Entonces, si no, no funciona, entonces si necesitamos una etiqueta. Entonces, calcular, rango de mapeo, perdón, un nodo. Entonces, ese va a ser posición y esta fuerza está de 0 a 100. Entonces, es un porcentaje. Entonces, conectamos acá. Esta va de 0 a 100, o sea, que es definida por el usuario y acá es un porcentaje. Acá entonces va de 0 de -25 a 0, creo que es. -25 a 0. Y esta va de 0 a 100. Vamos a mirar. Y ya. Listo, ahora sí, perfecto. Que ya tendríamos nuestro párpado. Y así ya pues ya tendríamos nuestro personaje listo para animar. Eh, este aro, creo que sí nos falta, pues tenemos que hacerlo editable y lo vamos a vincular a la cadera. Pues teniendo seleccionado el toroide, démosle así toroide, y lo vamos a vincular a nuestra cadera. Entonces seleccionamos los dos elementos y le damos acá carácter enlazar. Y así cuando movamos acá se nos va a mover también con él. Así ya tendríamos ya todos los controles. Ah, nos falta un control. Vimos que aquí con este nosotros podemos mover la cabeza. eh, este es una forma de que podamos mover estos dos parámetros en uno solo. Si lo cogemos de acá.
Entonces eso nos da como un movimiento mucho más natural que haciéndolo solo desde los parámetros, porque así queda un poco robótico a veces el movimiento. Claro que depende también cómo lo manejemos, pero nos da más naturalidad moviéndolo desde acá. Listo. Pues listo, ahí lo tenemos ya en cero, ya todo nos quedó perfecto. El párpado. Y entonces nos faltaría solo un movimiento. O sea, me gustaría también que, o sea, este movimiento de cabeza solo es hacia el frente y hacia los lados. Pero que, o sea, tal vez nos serviría también hacerlo que se nos gire el personaje. O sea, que nos haga este movimiento. Entonces cogemos, por ejemplo, la cabeza acá y vemos que acá hay dos parámetros que estamos usando con el expreso. Esto nos indica que esto está manipulado por expreso. Nos faltaría este movimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos vincular a nuestros controles? Entonces, como ya tenemos este y este es el de la cabeza, le voy a colocar a este rectángulo, le voy a colocar giro. Y cuando yo gire este cubo, este cuadrado, entonces voy a mover nuestra cabeza en el eje B. Le voy a dar acá una etiqueta para no crear más controles ni nada, sino con este mismo podemos. Entonces le vamos a dar acá etiqueta de script, porque no lo cogió. Listo. Ahora sí. Entonces cojo mi cubo que lo llamamos giro y le voy a dar entonces que al girar en este sentido el H, rotación H, coordenadas, transformar, rotación H. Cuando yo mueva esto, se me va a mover entonces el hueso de la cabeza. Entonces habíamos dicho que nos falta el B. Coordenadas, transformar, rotación, B. Aquí calcular rango de mapeo. Conectamos y acá vemos que las dos rotaciones son grados. Entonces, grado, grado. Entonces, le voy a dar también acá va de cero, vámonos menos 25, a ver si no funciona así, a 25. Y ahora este otro entonces
Creo que también puede ser 25, menos 25 a 25. Vamos a probar el giro. Pues creo que es mucho, pero así lo podemos manipular desde ahí. O sea, no nos toca ir hasta el hueso. Entonces creo que el rango es bastante poquito. Mira cuánto. Como 20. Aquí está casi. Falta es darle la restricción para que solo vaya hasta ahí nomás. Entonces acá al cero. Y le voy a dar acá una restricción para que solo gire hasta ese punto y no más. Restricción, protección. Y ahora acá, esta es posición, esta es rotación, entonces doy acá. Y eso era en H. Entonces le voy a dar acá 20, menos 20, menos 20 y 20. Ahora sí, listo. Entonces ya tendríamos nuestro personaje y ya pues ustedes ya lo pueden manipular. Vamos a hacer primero acá un saltico rápido para no demorarnos tanto. Y con eso ya tendremos acá. Voy a hacerle acá unos, cámara derecha, listo. Cámara perspectiva. Voy a crear otro tabloncito de estos. Entonces, control V. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño salto. Nos vamos al frame cero y grabamos nuestra posición. Nos vamos al frame 5 y grabamos esa misma posición. Pero ya estando acá, entonces nos vamos al square y al stress, estirar y encoger. Y vamos a bajarlo un poco. Le doy acá le doy al cero, grabo esa posición y ya tendría ese movimiento. Tun, tun, tun. Y ahora en el 10 me voy al más o menos por ahí. Y en el 15 va.
Le voy a hacer que baje acá, en esta posición. Él vuelve a su estado normal. Acá vuelve al estado normal, que es ese acá. Le damos acá normal. Ahí también es normal, entonces grabo esa posición. Y acá por ahí 3 cuadros más, lo bajo, grabo la posición y otros 3 más, posición normal y grabo. Bueno, entonces ya estaría así y ahora vamos a agregar unas poses. Esta es la pose en la parte de arriba. Este ya está bajando. Pues acá lo vamos a inclinar un poco hacia adelante, hacia atrás, como llevando la misma órbita. Y cuando él desciende, se va un poco hacia el frente. O sea, se encoge y se echa un poquito hacia el frente. No mucho. Y acá vuelve a su posición normal. Todos estos son detallitos que hacen que se vea mejor la animación. Entonces aquí se estiró, acá se encogió y volvió a la inicial. Aquí le hicimos la inclinación, pero no se está alargando. Entonces cogemos el squash y el estrés y lo estiramos un poquito hacia arriba. Posición normal, se estira y se encoge. Acá entonces baja y echa su cabeza un poco hacia adelante. Entonces tenemos el control cabeza y le inclinamos un poquito. En esta enderezamos. Aquí la enderezamos. Aquí está enderezada. Acá llega al piso y se va hacia un poquito hacia adelante. Entonces la vamos a inclinar un poco y acá vuelve a su posición original. Entonces vamos a hacerle acá, cuando él se agacha, vamos a hacerle un parpadeo. Entonces aquí vamos a cerrarle el ojo
tres cuadros anteriores, lo abrimos, lo cerramos y por acá lo abrimos y acá, por ahí en el 30, el 25, volvemos a cerrar el ojo, acá lo abrimos para que vea un poquito ahí, entonces le voy a dar dos cuadros de cerrado y dos cuadros más, lo abrimos. Voy a quitar un poquito un cuadro, ahí ya se ve mejor. Listo. Ahora voy a hacerle aquí, después de que ya llega acá, va a mirar para un lado y para el otro. Entonces, acá en donde dice giro, vamos a giro y vamos a grabar ahí primero un cuadro y vamos a darle por ahí cinco cuadritos. Se sostiene ahí y unos cinco cuadros lo giramos para el otro lado y volvemos otros cinco cuadros al inicial. Acá nos faltó, pues aquí lo voy a estirar un poco. Lo voy a sostener un poco. Entonces grabo esa posición. Ahora sí. Entonces eso es todo por este tutorial. Espero que les haya gustado, pues es bastante práctico para hacer algo más elaborado. Entonces espero que alguien le saque provecho a esto y nos vemos entonces en una próxima oportunidad, un nuevo tutorial.